Bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de Comunidad Saludable. Hay un tema que no puedo dejar de tocar después del otro día, los ritmos circadianos, los ritmos biológicos, y que no puedo acabar el programa sin explicarlo. Y tiene que ver con algo que ha supuesto una revolución en esta última década, que es la epigenética. Bien, y para entender qué es la epigenética, tenemos antes de entender cómo funciona y qué es la genética. Para hacerte una idea, el ADN, los genes, es un libro que contiene información sobre cómo hacer un ser vivo. Es como una gran biblioteca. Bien, en cada célula hay 2 metros de ADN, lo vemos en pantalla, te voy a explicar porque creo que es importante de una forma sencilla, pero entender cómo funciona todo esto. ¿Ves? Está en el interior de la célula y este es una fibra de ADN donde están los genes. Bien, que lo que hacen para poder albergar y contener los 2 metros en el núcleo de una célula que es extremadamente pequeña, tiene estas proteínas que se llaman histonas, que son estas moradas que se enrolla el ADN alrededor suyo, y a su vez las histonas también empiezan a tomar una configuración que forman como unas fibras, unas hebras, que a esto se llama cromatina. Bien, la cromatina también se autoorganiza formando lo que son los cromosomas, que lo vas a ver a continuación. Es todo un proceso de cómo conseguir empaquetar en el mínimo espacio posible una longitud larguísima. Y es que forman estas fibras totalmente compactas y bien optimizadas, que acaban formando esta punta, esa doble hélice que es los cromosomas, 23 pares de cromosomas en el ser humano. Aquí vemos una célula real y se ve perfectamente los cromosomas dentro del núcleo. Y de hecho, para que te hagas una mejor idea, aquí la célula está teniendo un proceso de división en el cual la mitad de los cromosomas van para un lado y los otros. ¿Ves estas cintas? Pues bien, ese es tu ADN, esos son tus genes. Y bueno, ¿cómo funciona el ADN? Pues bien, el ADN lo que hace es generar proteínas, o sea, da las instrucciones para generar proteínas. Si te acuerdas, las proteínas las hablábamos en el capítulo del metabolismo, el metaboloma, explicamos a fondo la importancia que tienen, pues la mayor parte de funciones vienen a través de sus proteínas. Y esto funciona de la siguiente manera, como ves en el vídeo. Aquí vemos que está el ADN envuelto con las histonas y se tiene que desliar de tal forma que cuando se tiene que expresar qué es lo que hace un gen, se activa y desactiva, hay una molécula que se llama ARN, que es esta bolita verde que genera una copia del gen que a su vez se libera en el ARN mensajero y sale del núcleo hacia el resto de la célula, en concreto hacia el ribosoma, que son las fábricas de proteínas. Bien, y ahí es donde se produce pues todo el proceso para que pueda funcionar esa comunidad celular. Pues bien, ¿qué es la epigenética? Porque sabiendo esto que acabamos de ver, vamos a entender muy bien qué es la epigenética. Y la epigenética sería cómo se manifiesta el ADN. Es un concepto que ha tenido una relevancia extraordinaria, pues se pensaba que el ADN era muy poco moldeable. Pero a partir de los años 2000, y especialmente esta última década, se ha ido viendo la extraordinaria maleabilidad que tiene el ADN gracias a la epigenética. Lo vamos a ver en este vídeo para que lo puedas entender. ¿Ves? Este es un cromosoma, lo hemos visto antes. Bien. El cromosoma tiene la cromatina y de la cromatina vemos estos circulitos que son las histonas, ¿vale? A partir del DNA y aquí el gen. Bien, pues ¿qué hace la epigenética? La epigenética lo que hace es ayudar a marcar que estos genes se activen y se desactiven, de tal forma que envían la orden de generar proteínas o no. ¿Y dónde actúa? ¿Cuáles son los mecanismos de actuación, las marcas epigenéticas? Pues bien, la más conocida es la que sucede precisamente en los genes, que es la metilación, que lo que hace es activar o desactivar un gen, pero sin cambiar la secuencia genética. Luego tenemos en las histonas, sería otro de los lugares donde actúan estas marcas, modulando precisamente la química de las histonas, y haciendo pues que se genere una información, otra información. Y bien, esto es extremadamente importante. Por un lado, tú fíjate, todas las células de tu cuerpo vienen de una misma célula, de un óvulo, y sin embargo cada una es muy diferente en relación a su función. Luego quiere decir
que hay un mecanismo interno que hace que esas células se diferencien. Bien, y este es un mecanismo epigenético intrínseco que está muy regulado. Pero luego, donde se ha visto y se ha generado este gran cambio a la hora de entender cómo funciona el organismo, es que estos factores pueden ser extrínsecos, o sea que puede haber factores externos y también del estilo de vida que van a influir y modificar la activación del ADN. ¿Bien? Y ha cogido una gran relevancia a partir de primeros del siglo XX. Hay los primeros estudios, así los más interesantes que marcaron una pauta, vienen del año 2004, en el cual se cogía un tipo de ratón, el ratón agouti, que es un ratón que se caracteriza porque en la misma camada tiene dos tipos de ratones, unos que son de pelaje más oscuro, que son muy saludables, y otros que tienen un pelaje amarillento, son más grandes y que tienen tendencia a la obesidad y a las enfermedades crónicas. Entonces, cuando estaba preñada la madre, se le daba un suplemento alimenticio y ese suplemento hacía que en la camada saliesen muchos más ratones saludables. Y este era un mecanismo de metilación, un mecanismo epigenético, con lo cual se marcaba la influencia que puede tener la madre incluso en rasgos tan fenotípicos. El rasgo fenotípico es la expresión del gen. El gen se expresa, pero es el resultado, es el color de ojos, es la parte conductual, etc. Y no solamente se vio esto, sino que también en ese mismo año, en el 2004, hubo otro estudio con ratas noruegas, en el cual se veía la influencia que tiene la epigenética, pero ya en los primeros 7 días de vida. Estas ratas noruegas se caracterizan porque las madres, hay madres que tienen un comportamiento que es muy amoroso y otras que dejan prácticamente a la camada sin darles lametones, sin limpiarlos, sin darles calor. Y hay una diferencia muy importante en que las ratas, cuando se hacían adultas, las que venían de una madre que había sido cariñosa, eran mucho más resistentes al estrés, en contraste con las ratas que no habían recibido ese amor maternal, que tenían mucho menos resistencia al estrés. Esto ha ido generando un cambio que ha llegado también a verse la influencia que tiene el epigenoma, la epigenética, en el ser humano. Y hay diferentes estudios, pero hay una compilación de estudios del 2018 en el cual comprueba cómo el estrés, la sensación de burnout, de no poder más, y la depresión afecta epigenéticamente al genoma. O sea, crea cambios en el genoma. Si además le sumamos de que no solamente esto, sino también la obesidad, el cáncer, problemas neurodegenerativos afectan el genoma, pero además es que el genoma, la epigenética, tiene memoria, o sea, quiere decir que se mantiene a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene todo este proceso. Y de hecho han surgido, en el año 2013, han surgido unos relojes que lo que hacen es, a través del número de metilaciones que tiene el ADN, definir la edad de las personas. Nosotros tenemos una edad cronológica, que es nuestra edad, nuestros años, pero luego hay una edad biológica. Quiere decir que nuestras células son más jóvenes, nuestra comunidad celular es más joven o más vieja, ¿vale? Y esto tiene una importancia muy grande. De hecho, hay un estudio del 2015 en el cual se veía cómo las personas con mayor edad biológica de la que les correspondía por su edad cronológica fallecen antes que aquellas personas que tienen una edad menor a nivel biológico en relación con su edad cronológica. O sea, vemos la importancia que tiene todo el proceso epigenético en nuestra salud. ¿Y qué es más positivo para nuestra epigenética? Pues bueno, lo primero es darnos cuenta que lo mismo que se pueden generar problemas, estos son revertibles. Esta es la primera cosa maravillosa del tema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, como siempre, una dieta equilibrada. Se ha comprobado que la dieta mediterránea, o incluso la dieta clásica japonesa, es bueno para el epigenoma. También el ejercicio puede dejar memoria en el músculo para el futuro, en positivo. Luego, hacer una actividad, ejercicio físico, va a traer muchos beneficios a muchos niveles.
Y luego hay un estudio muy bonito del año 2018 hecho con perritos de las praderas, que es un animal muy sociable, que además tiene su pareja, es para toda la vida, pues ha visto que aquellos perritos de las praderas que mantenían esa relación a lo largo del tiempo, que estaban en un entorno con buena relación social, pues eran mucho más, había una modificación en el genoma que les hacía más sociables y les hacía más resistentes al estrés. Esto se está viendo que se puede extrapolar a nosotros como seres humanos, con lo cual trabajar sobre la epigenética puede ser también una línea muy interesante de clave a crear sociedades mucho más armónicas. Y es que esto comienza desde la infancia. También educar a los niños de una forma con estimulaciones positivas va a hacerles más resistentes a la depresión. Se ha visto que niños a los cuales se les educa a través de broncas, a través de regañinas, a través de castigos, luego cuando son mayores tienen más tendencia a la depresión, y esto es un tema epigenético. Y me gustaría presentarte hoy un estudio muy reciente del año 2021, hecho con 43 adultos entre 50 y 72 años, a los cuales durante 8 semanas se les hacía un programa con dietética, actividad física, descanso, relajación, probióticos y fitonutrientes, y se vio que con solo 8 semanas de programa se reducía en comparación con el grupo control, había una parte que no recibían este programa, de 3,23 años menos en edad biológica. Ves claramente aquí en el gráfico que serían los que han recibido el tratamiento, son los puntos rojos, como están por debajo de la media, sin embargo los otros están por encima de la media referido a su edad biológica o su edad cronológica. Y esto es importante por tu propia salud. Bien, de hecho, da una gran base a todo lo que estamos hablando de mantener un buen estilo de vida, pero es que además el epigenoma se transmite con la herencia. ¿Qué quiere decir? Que puede durar, los cambios epigenéticos pueden durar durante varias generaciones. Y lo mismo que pueden ser en negativo, que malos hábitos, fumar, poca resistencia al estrés, obesidad, se puede transmitir epigenéticamente a la descendencia, también podemos transmitir buenos hábitos, a través de buenos hábitos podemos transmitir cosas muy positivas, como es una mayor capacidad cognitiva o incluso una mayor generación de neuronas en el hipocampo, que va a mejorar el aprendizaje, la memoria y la gestión de las emociones. O sea, como ves, un tema importante y un tema a tener en cuenta y profundizar. Y lo bueno es que hoy en día tenemos formas de poder medir el organismo, y si te interesa saber pues, cómo son tus genes, cómo es tu genética, hay empresas españolas, siempre me gusta recomendar lo que son empresas, servicios, productos de aquí, y que trabajan muy bien. Una de ellas, por ejemplo, es Made of Gens. Es una empresa con sede en Barcelona que tiene unos test genéticos de muy alta calidad, que además lo combinan incluso con test de sangre para ver qué es lo que está más o menos activo a nivel genético en el momento. Y hay otra empresa muy interesante que se llama Exeus, que está vinculada con el Hospital de Sant Pau de Barcelona, que tiene incluso un test de ARN. Quiere decir que lo que mide es en los 22.000 genes cuáles son los que están más activos y menos activos. Como ves, hay muchas formas de cuidarte. Hoy en día la tecnología también nos apoya, la investigación, o sea que te animo a profundizar y te animo a continuar con ese proceso tan apasionante que es sentirte mejor, tener más bienestar para ti y para el entorno y para la sociedad en la que vives.